Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El antecedente, Floricel, no sé si pudiera ser tan amable de tener ahí la herramienta para ir explicando el contenido del webinar. Quiero yo platicarles antes que la gran mayoría de ustedes debe de estar familiarizado con el tema de las facturas. Siempre cuando existe un adeudo a cargo de una empresa que nos debe dinero por cualquier concepto, pues se documenta a través de las facturas, ¿no? Las facturas fiscales han tenido una evolución a lo largo del tiempo, al igual que el juicio que se utiliza para reclamar el contenido o el precio de los bienes o servicios que entregamos y que eventualmente no nos pueden pagar. Entonces, ustedes saben perfectamente que hace 10 o 15 años las facturas podrían haber sido físicas y con el paso del tiempo pues se van añadiendo a estos documentos controles basados en la tecnología, ¿no? Y al igual que esa evolución, el juicio mercantil para reclamar esos importes también ha cambiado, ¿no? Anteriormente, hace unos 8, 9, 10 años tal vez, el vehículo que teníamos nosotros para reclamar el pago de unas facturas era el juicio ordinario mercantil. Yo les puedo decir sin temor a equivocarme que un juicio ordinario mercantil de esa naturaleza o que persigue ese objetivo, pues podría durar hasta 4 o 5 años, ¿no? Afortunadamente, el Código de Comercio fue reformado hace algunos años y el legislador incorpora, sin eliminar el juicio ordinario mercantil, incorpora en el menú de procedimientos judiciales uno nuevo que se llama juicio oral mercantil. Como ustedes lo pueden ver, vamos a hacer una pequeña referencia de este juicio porque va íntimamente relacionado con el tema de las facturas, que es el objetivo principal de esta reunión. Entonces, actualmente todas las contiendas mercantiles, sin importar su cuantía, pueden ser desde 10, 15 o 20 mil pesos hasta 20 millones de dólares. Dice el Código de Comercio, deben ser ventiladas en un juicio oral mercantil. Es decir, si yo tengo un adeudo por concepto de facturas, tengo que usar esa vía forzosamente para reclamar el importe de las mismas. Este juicio, el juicio oral mercantil, cuenta con características especiales que no solo lo distinguen de los juicios ordinarios, sino que además lo convierten en un procedimiento más rápido, más expedito. Un ejemplo de ello es que todas las resoluciones que se dicten en dicho juicio son inapelables, incluyendo la sentencia definitiva. ¿Eso qué significa? Cualquier determinación que tenga el juez durante la vida o el transcurso de ese juicio, la admisión de pruebas, la inadmisión de pruebas, la incorrecta valoración de una prueba, eh, la manera en que se dicta la sentencia condenando o absolviendo o condenando parcialmente, ninguna de esas determinaciones, dice la ley, es susceptible de ser atacada a través de un recurso de apelación, ¿no? Y por ahí también agrego que todas las notificaciones son a través del boletín judicial, o sea, son a través de las listas de cada juzgado. Ya no hay notificaciones personales, solamente el emplazamiento. Y bueno, pues por eso se convierte en un juicio más expedito. Ahí, Floricel, te pido si podemos avanzar a la siguiente lámina. ¿Cómo comienza el juicio? Irónicamente, pues los escritos que deben ser en papel, los escritos que fijan la litis, dice la ley, el actor debe presentar su demanda por escrito. Parece ser, pues, irónicamente contradictorio, pero de alguna manera se tiene que fijar la litis. El actor debe presentar su demanda por escrito en la que deban comprenderse los hechos que generaron el adeudo, las prestaciones que se reclaman, es decir, el monto de las facturas, los intereses, si hay alguna pena convencional, etcétera, las pruebas que tenga el actor y los datos para emplazar al demandado. Si tiene el domicilio del demandado, tiene que proporcionarlos en la demanda. Posteriormente dice la presentación, una vez que el juez la admite, ordenará notificársela al demandado, quien contará con un plazo de 9 días para contestarla. ¿Qué le entrega el juez? Copia de todos los documentos que presentó el actor, desde las facturas, desde luego, y la demanda y las pruebas que tenga, ¿no? Ahí, si puedes, siguiente, Floricel, por favor. Una vez vencido el plazo de los 9 días, el demandado debe presentar su contestación en la misma forma en que lo hizo el actor, es decir, por escrito, y referirse a los hechos de manera detallada, contestándolos o negándolos,
debe de ofrecer pruebas también, y en esta parte es muy especial que la comentemos, porque en ese escrito de contestación el demandado debe de poner excepciones y defensas. Es decir, si hubo pagos, si hubo algún hecho que sustraiga el derecho del actor para reclamar total o parcialmente esas prestaciones, la ley dice que tiene que hacerlos valer al contestar la demanda y nunca después, ¿no? Dice, posteriormente el juez concederá al actor un plazo de 3 días para que emita comentarios de esas excepciones y defensas que hubiera opuesto el demandado, y posteriormente se siguen otras etapas. Floricel, si eres tan gentil de avanzar. Dice, desahogados esos comentarios por parte del actor o bien transcurrido el plazo sin que eso hubiera sucedido, el juez señalará fecha para una audiencia en la que se llevará a cabo una audiencia preliminar. El juicio oral mercantil, como lo vamos a ver ahorita, tiene dos audiencias, la preliminar y la de juicio. Y ¿qué distingue una audiencia de otra? Pues temas de orden o de cronología lógica en materia de prueba. En la audiencia preliminar, dice la presentación, el tribunal depurará el procedimiento. Es decir, el juez va a revisar si las personas físicas que están compareciendo en representación de una empresa, por ejemplo, tienen la representación suficiente para comparecer a juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque un papel muy importante que tiene el juzgador es que procura la conciliación de las partes, y para lograr una conciliación que eventualmente se puede convertir en un convenio con la fuerza de una sentencia, el juez debe de estar cerciorado y convencido de que la persona que comparece por una empresa tiene las facultades para negociar, ¿vale? Posteriormente dice que si la conciliación no se logra, el juez les va a proponer a las partes acordar sobre hechos no controvertidos, es decir, la emisión de un contrato o la firma de un contrato, la emisión de una factura. El juez le pregunta a las partes si hay hechos que al no ser controvertidos se tienen por ciertos, ¿no? Puede ser que las partes se pongan de acuerdo, puede ser que no, y lo mismo sucede con las pruebas, ¿no? Hay acuerdos sobre pruebas que las partes ofrecen para probar un hecho determinado, ¿no? Eh, una vez que el juez admite las pruebas, posteriormente a los acuerdos que les estoy comentando, el juez admite o inadmite las pruebas e inmediatamente después señala fecha para llevar a cabo una audiencia de juicio. ¿En qué consiste esa audiencia? Lo vamos a ver en la lámina posterior, Floricel, por favor. Dice, en la audiencia de juicio se desahogarán todas las pruebas que hubieran ofrecido las partes, y en el orden y con la dirección del juez. El juez es el director del proceso, ¿no? Posteriormente, el juez, después de que se desahogan las pruebas, se concederá el uso de la voz a las partes para que por una sola vez formulen alegatos, y posteriormente, dice la ley, en ese acto inmediatamente debe de dictar la sentencia definitiva. Recuerden que no cabe el recurso de apelación contra esa sentencia, ¿no? Y solamente procede un recurso de amparo directo. Gracias, Floricel. Si puedes, por favor. La finalidad del webinar, ¿cuál es? Es una inquietud que yo he comentado mucho con Floricel. Dice, en la gran mayoría de los juicios orales que se promueven actualmente, la parte actora reclama el pago de un adeudo, generalmente o en la gran mayoría de las veces, con base en facturas fiscales. La valoración de estas facturas por parte de los tribunales de nuestro país, especialmente en la Ciudad de México, ha variado con el paso del tiempo. Ustedes que están en el tráfico, que están en la operación, que están en el día a día, saben perfectamente a qué me refiero. Las facturas tienen ya controles y de inteligencia, tienen controles de validez, tienen controles de vigencia. Yo puedo ya revisar si la factura está vigente ante el Servicio de Administración Tributaria. Puedo ver si la persona que me la emite eventualmente estaría en la lista negra del SAT, que le llaman las operaciones inexistentes. En fin, definitivamente ustedes, que repito, que están en la operación, pueden notar esa diferencia, ¿no? De las facturas hace 15 años con las facturas actualmente. Incluso la cancelación ya tiene otros procedimientos, hay buzones tributarios, en fin, no sé si la palabra exista, se ha incrementado la tecnología en esos aspectos, y pues eso redunda en los procedimientos judiciales para hacer valer
el reclamo de factura, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a dar los alcances de esa interpretación? La Corte. Recordemos que, de acuerdo a las reglas de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales que están abajo de ella son los que se encargan de interpretar la ley, ¿no? Entonces, tenemos aquí puntualmente unos criterios. Floricel, si eres tan gentil de avanzar. Si pudieras darle clic, abogada, nada más para parafrasear la jurisprudencia y mostrarles el antes y después los criterios novedosos, ¿no? ¿Qué dice esta jurisprudencia? Dice, si tú emites unas facturas, no sé si puedas ahí, Floricel, señalarles la fecha, creo que es 2011, ¿no? Creo que viene abajo, ahí está, septiembre del 2011. Noten, por favor, cómo los criterios que tenía la Corte anteriormente, que es una jurisprudencia, no sé si es la sala o es reiteración de tesis, es la primera sala de la Corte. Sí. Noten, por favor, ustedes que anteriormente, en el 2011, los tribunales federales del país, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su primera sala, decía, si ustedes van a emitir facturas, el emisor, además de emitirlas porque aparentemente hay una relación comercial y aparentemente hay entrega de bienes o de servicios, tienes tú que adminicular esas facturas con otros medios de convicción. ¿Cuáles son esos medios de convicción? Pues si tienes actas de entrega-recepción, si tienes correos electrónicos, si tienes un contrato, si tienes comunicaciones a lo mejor por WhatsApp, ¿no? En fin, no era tan sencillo probar el adeudo o el reclamo del adeudo hace 10 o 15 años. Repito, dice la Corte, además de las facturas, tienes que adminicular a tu demanda otras pruebas, ¿no? ¿Qué pasaba en algunas situaciones? Nos buscaban empresas que nos decían, oye, pues es que nada más tengo las facturas y un correo, ¿no? Entonces, el correo pues no tenía a lo mejor, oye, en ese entonces, hace 5, 8, 10 años, la eficacia probatoria que tienen hoy, ¿no? Entonces, había ocasiones en las que por la sequía de pruebas y por la exigencia que marcaba la Corte, el juicio se perdía, ¿no? Y luego los clientes decían, oye, pero es que perdimos. Bueno, el tema es que en la medida en que tú vayas soportando o vayas teniendo mayores elementos probatorios, se puede ir demostrando con más fuerza o de una manera más robustecida la entrega de esos bienes o la prestación de los servicios. Entonces, con base en esa evolución, la Corte ha cambiado los criterios que actualmente se llevan a cabo la revisión probatoria de una factura. Si eres tan amable, Floricel, de mostrarla. La siguiente. Esta también es una jurisprudencia, pero se da por reiteración, no por contradicción. Por la importancia, si me permiten, voy a leer el encabezado y los supuestos. Dice, facturas electrónicas en el juicio oral mercantil. Noten cómo, por favor, la valoración ya habla de un juicio oral, ya no habla de un juicio ordinario. ¿Cómo se van a valorar las facturas electrónicas en el juicio oral mercantil? Dicen los colegiados, los tribunales colegiados. Dice, hoy en día ya no es suficiente que las objetes ante el juez para desconocer la relación comercial o la prestación de los servicios que amparan esas facturas. Toda vez que se tratan de documentos con un valor probatorio especial, que al contener incertos requisitos de forma y de fondo, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, generan convicción al respecto. Si los hechos que sustentan esta jurisprudencia, dice, en un juicio oral mercantil, la parte actora reclamó el pago de diversas facturas. Al contestar la demanda, la parte demandada, obviamente, objetó los documentos fundatorios de la acción, se refiere a las facturas, y negó haber recibido la mercancía. Esto era un deporte nacional, era un mecanismo, era una contestación automática que cuando nosotros recibíamos una demanda con base en facturas, automáticamente negábamos la relación comercial y las objetábamos. ¿Qué quiere decir objetar una factura? Decirle al juez que esas facturas no tienen el valor probatorio suficiente para demostrar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque lo decía la jurisprudencia anterior, la que les acaba de mostrar Floricel. Porque tienes que adminicular un contrato, correos electrónicos, actas de entrega de la mercancía, documentar los servicios profesionales en su caso. Entonces,
Era un deporte nacional para los litigantes que al contestar la demanda se negaba la relación comercial, se objetaban las facturas y se negaba a haber recibido cualquier concepto amparado en las mismas. Bueno, pues los colegiados dicen, ahora ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque están revestidas de controles o de aspectos tecnológicos que dificultan esa objeción. Dice, el juez responsable resolvió no tener por justificada la objeción al advertir que se trata de facturas electrónicas. ¿Cuál es el criterio? Dice, este tribunal colegiado determina que no basta objetar las facturas electrónicas en un juicio oral mercantil para desconocer la relación comercial o la prestación de los servicios que amparan, dado que se trata de documentos con un valor probatorio especial que al contener requisitos de forma y de fondo, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, generan convicción al respecto. ¿Qué es lo que pasa? El juez que resolvió el asunto se mete al fondo del asunto y dice, oye, pero a ver, las facturas tienen un control electrónico, las facturas tienen un código QR, tienen una cadena de información. Si yo me meto al SAT, las veo vigentes. Entonces, el juez dice, es insuficiente que las objetes porque me están mostrando un documento que tiene la apariencia de soportar una relación comercial y además de demostrar la entrega de los bienes y de los servicios, ¿vale? Yo les puedo platicar a todos ustedes que me he encontrado con tribunales colegiados que acogen y que rechazan el criterio. O sea, hay colegiados que dicen, pues sí, efectivamente, son facturas electrónicas, están vigentes ante el SAT, les diste efectos fiscales, y para mí es suficiente para condenar a pagar el monto de las facturas, ¿no? Y me ha tocado tribunales colegiados que dicen lo contrario, dicen, oye, pues sí, hay facturas, son facturas con esas características que tú me comentas, cumplen con los requisitos del Código Fiscal de la Federación y para mí son suficientes para saber que cumplen con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal que les comento, pero, dice el colegiado, para mí es insuficiente que las facturas prueben por sí solas el intercambio de bienes o la prestación de servicios, ¿no? Entonces, son criterios distintos, pero sin duda alguna son novedosos. Ahora, el objetivo principal de este webinar es comentarles que ante el riesgo que existe de que un colegiado asuma ese criterio o no, de condenar con base en las facturas, una pregunta retórica que yo les hago es, las facturas que ustedes tienen en donde amparan bienes que les entregaron de manera incompleta o bienes que no reúnen las características que habían acordado o servicios profesionales con los que ustedes no están satisfechos o fueron prestados de una manera deficiente. En fin, la pregunta es, esas facturas que ustedes tienen que amparan esos rubros, ¿ustedes están satisfechos con el contrato? Porque si no lo hicieron, si no se entregaron en tiempo, si los bienes que pidieron no tienen los requisitos técnicos que reclamaron, si los servicios no fueron, no resolvieron el problema que ustedes pretendían resolver con esos servicios, la reflexión es, si esas facturas aparecen vigentes ante el Servicio de Administración Tributaria, eventualmente con estos criterios que les estoy comentando, podrían demandarles el pago y eventualmente que sean condenados a pagar todas las facturas o los importes que aparan en las facturas de esos servicios deficientes o incompletos. ¿Qué es lo que sucede en esas situaciones? Ah, bueno, pues la persona que recibe la factura de un servicio o de un bien incompleto, deficiente, con unas características técnicas que no eran, puede pedir la cancelación o más bien la intervención del Servicio de Administración Tributaria para que esta autoridad intervenga y se logre la cancelación de esa factura o la sustitución por lo que realmente se recibió. ¿Cuál es el procedimiento? Pues está en la página de internet y aquí yo no hago más que cederle la voz a la abogada experta en estos temas, a la licenciada Floricel, para que puedas tú, abogada, si eres tan gentil, ubicarte ahí en los botones del SAT o de la presentación, perdón, y puedas platicaros un poquito en qué consiste ese procedimiento para que el receptor de las facturas pueda pedir al SAT que participe para su cancelación, ¿no? Por favor.
Claro que sí, muchas gracias. Pues con mucho gusto, como precisamente comenta el abogado Iván, este procedimiento o esta facilidad que se previó por parte del SAT para poder llevar a cabo esta conciliación, eh, es bastante ameno. La verdad es que es algo que hemos ya probado, hemos puesto en práctica y justo, o sea, existen para estos momentos o estos supuestos un servicio muy eficiente que provee el SAT en el cual es posible poder informar al SAT a través de esta herramienta en los casos en los que un proveedor, ya sea de bienes o servicios, cuando este proveedor no realiza la entrega de la factura, es decir, ya recibimos un servicio, ya se pagó, pero incluso a pesar de solicitarlo, pues no nos hace entrega de la factura. Si ese es el supuesto, con esta herramienta podemos usar esta conciliación o esta orientación por parte del SAT para poder lograr la entrega de la misma. Además, un supuesto de uso también es si este proveedor nos cancela sin ningún otro motivo más que de repente ya no vemos la factura, incluso teniéndola aparece como cancelada. Si esto ocurre con este servicio, podemos solicitar que se inicie esta comunicación con nuestro proveedor y el SAT pues pueda conciliar o actuar como alguien que nos ayude para poder solventar esta situación. Adicionalmente, y el supuesto, digamos, más importante por el cual podríamos hacer uso de esta herramienta es si de repente tenemos una factura que no reconocemos, es decir, en nuestro RFC está cargando una factura de un servicio que ni siquiera identificamos, es más, y el proveedor, o ni siquiera conocemos al proveedor, no sabemos, únicamente teniendo a la mano los datos o conociendo en general quién la emite, nuestro RFC, que es a quien nosotros o quien la recibe, y el folio fiscal, con esa información podemos actuar y solicitar esta conciliación con el fin de que, pues, obviamente esta factura desaparezca de nuestro, o esté relacionado con nuestro RFC, pues justamente porque no reconocemos a qué servicio se refiere o el bien que están parando. O incluso para solicitar al receptor de la factura que acepte su cancelación. Hoy en día sabemos que para que proceda o se pueda llevar a cabo esta gestión de cancelación, es necesario que quien la recibe tenga que aceptar en algunos supuestos muy específicos que señala la ley esta cancelación y si esto no ocurriera, a pesar de que es procedente, a pesar de que contamos con los elementos, a pesar de todo lo que podamos tener a nuestro favor, si esta cancelación no llega a ocurrir o no quiere aceptarse, pues podemos de nueva cuenta actuar con el SAT pidiendo esta conciliación y el servicio propiamente pues no tiene gran, digamos, complejidad en cuanto a que los requisitos básicamente los podemos encontrar en la factura que estamos buscando que se arreglen esto de los supuestos que acabamos de ver y con esa información podemos hacer uso de esta conciliación y orientación, llenando nada más los requisitos que señala esta ficha de trámite que vemos aquí en la presentación, que está contenida en el anexo de la resolución miscelánea fiscal. El SAT para ello tiene 6 días para dar respuesta a este trámite o servicio. En el íntero, en el proceso de esta conciliación, puede solicitar alguna información relacionada con el bien o el servicio, es decir, ya dependiendo del supuesto que estemos buscando, puede ocurrir a esta solicitud o directamente el SAT buscará directamente al proveedor o al emisor, dependiendo del supuesto en el que estemos, para hacer esta conciliación y finalmente resolver en estos 6 días. La verdad es que hemos visto que incluso lo hace en menos tiempo, entonces es una herramienta, como les digo, muy amigable en el sentido del uso, muy rápida para poder resolver y además si llega a tener esta inquietud de incluso contactar vía correo electrónico con el solicitante para poder ir dando referencia de cómo es el trámite. Entonces, presentamos esta herramienta con la intención de que si alguno de los participantes, ya sea en su carácter de persona física o en la empresa en la que se encuentre, tiene situaciones como las que se acaban de abordar y quisiera hacer uso de este servicio o conocer un poco más acerca del mismo, pues con mucho gusto podemos proporcionar más información, ya sea a través de los medios de contacto o en este momento si quisieran hacer alguna pregunta
con relación a lo que se acaba de exponer, pues también con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Floricel. Yo entiendo que ahí, César, tú nos podrías apoyar como para la ventanilla de las dudas, si es que las hay, por favor. Sí, claro, tienen todos acceso al chat. Si tienen alguna duda o un comentario, con gusto lo pueden mandar. O bien, al final del webinar yo les estaré compartiendo esta presentación por correo electrónico y si les surge alguna duda me la pueden compartir por ahí. Muy bien, César, esperamos si hay alguna duda por chat, yo creo que podemos esperar unos minutitos y con mucho gusto vemos si hay y las respondemos con mucho gusto. Por aquí ya se ve una de Ramiro Santos que dice, si el SAT dio lineamientos para cancelar CFDI de ejercicios, ¿qué criterio puede tener el juez o cómo se pueden resolver a favor un proceso de juicio mercantil si estos documentos están cancelados por el contribuyente? Porque así lo determinó el SAT, situación que el SAT no consideró con los lineamientos establecidos. A ver, dice Ramiro Santos, dice, si el SAT dio lineamientos para cancelar CFDIs de ejercicios, ¿qué criterio puede tener el juez? ¿O cómo se puede resolver a favor de un proceso en un juicio mercantil si estos documentos están cancelados por el contribuyente, porque así lo determinó el SAT? Situación que el SAT no consideró en los lineamientos establecidos. Bueno, si la factura está cancelada, por la razón que sea, Ramiro, el juez no es autoridad fiscal para entrar a las razones o a la justificación de saber por qué la factura podría estar cancelada. Yo entiendo, Floricel, aquí, corrígeme, los lineamientos de la resolución de la miscelánea fiscal muerden, si me permiten la palabra, algunos ejercicios. O sea, no es de manera indiscriminada las facturas que yo quiera cancelar. Yo contestándote aquí, Ramiro, de una manera muy pragmática, es el juez no puede revisar si la cancelación del SAT, por la razón que sea, por el lineamiento que sea, no puede ver si está justificada o no. Si la parte demandada demuestra que las facturas están canceladas o se demuestra en el juicio que están canceladas, ya no tendría que haber una condena en ese sentido. Son documentos que se convierten en documentos ineficaces porque pierden su valor probatorio, tanto de la relación comercial entre las partes como la entrega de la mercancía de los bienes o la prestación de los servicios, perdón. No sé si haya por ahí otra pregunta, mi César, o podemos esperar un poquito más. ¿No? Y todavía no hay ninguna otra pregunta. Esperamos. Sí. Todos los lineamientos están en la resolución de la miscelánea fiscal, no Floricel, el diario fiscal de la Federación. Entiendo. Exactamente, que han ido variando con el paso del tiempo Exacto. y por el hecho de que se tiene esta reciente cambio en el Código Fiscal sobre esta situación, pues sí habría que a lo mejor incluso analizar con detenimiento el caso, porque pues pueden ser distintos de un ejercicio, por ejemplo, del 2019 a uno a una factura que se haya emitido en el 2022, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Oye, mi querido César, pues no veo yo más mensajes. Si gustas, podemos dirigirlo a través de los correos. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes la atención, el tiempo. Espero que la información les haya sido útil. Y la sugerencia es esa. Si ustedes reciben facturas por bienes o servicios que no se prestaron como ustedes lo acordaron, lo ideal sería pedir la cancelación del comprobante para evitar eventualmente ser condenados por un bien o servicio de los cuales ustedes no están conformes o no cumplen con el contrato. ¿Vale? Es la invitación o la sugerencia que les hace Intrade Consultores, Intrade Smart Law Firm. Y pues nada, quedamos a sus órdenes y le agradezco a Floricel y a César por moderar el webinar y estamos a sus órdenes con mucho gusto. César, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lick. Un honor tenerlo. Y bueno, antes de que todos se vayan, solamente para recordarles y comentarles que estamos próximos a iniciar nuestro programa de entrenamiento para quienes se conectaron después. Les comento que este programa de entrenamiento es para certificarte como oficial de cumplimiento en comercio exterior y aduanas. Está respaldado por la ISO 17024 y el S1301.
La certificación ISO tiene una validez internacional y el S1301 una validez nacional. Iniciamos el próximo 28 de agosto en un horario de 1 a 5 p.m. y finaliza el 20 de noviembre. Los días que se estarán impartiendo los módulos son los miércoles y jueves cada 15 días. La inversión depende de la certificación que tú escojas, ya sea a nivel nacional o internacional. Contamos con promoción de agosto y bueno, ya que estamos en cierre de inscripciones, tenemos un 15% de descuento si te inscribes antes de comenzar el primer módulo y un 25% de descuento si refieres a una persona y esta persona se inscribe, le damos el 15% de descuento. Contamos con 4 facilidades de pago. Y bueno, ¿por qué debes inscribirte a este programa de entrenamiento? Porque vas a aprender gestión de riesgos y compliance en comercio exterior y aduanas. Vas a certificar una habilidad de competencia laboral con alcance nacional e internacional. Y bueno, tienes la oportunidad de generar network con expertos y profesionistas del sector. Son 12 módulos. Y bueno, el módulo 13 es un examen diagnóstico donde te preparamos para que puedas presentar la evaluación final y bueno, de ahí obtengas tu certificado ya sea con nivel internacional o nacional. Aquí les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi número de celular. Con gusto me pueden marcar o mandar un WhatsApp y con gusto los atenderé. O bien escanear el código QR, llenar los datos y yo me estaré poniendo en contacto con ustedes. Agradecemos su participación en este webinar y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias y pasen un excelente fin de semana. Gracias, César. Hasta luego. Hasta luego.